Vamos ahora a trabajar lo que es la parte de la ventana inventor. Conforme vamos agregando los elementos se van almacenando y vamos a cambiar un poco el control en vez de que sea un cuadro texto sea una fecha. Para esto lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la clase inventores, que sería la clase del modelo de datos. Vamos a cambiar un poco el tipo de dato acá, en vez de que sea un string va a ser un date. En el constructores vamos a ver si tenemos que cambiar algo sobre la parte de acá, que sería en la fecha de nacimiento, que sería un date, ¿sí? Y en las propiedades de los métodos getTers y setters vamos a convertir acá la fecha de nacimiento, en vez de que sea un string va a ser un date, ¿sí? Y también acá va a ser un date, ¿sí? Ok, entonces ya con estos cambios vamos a esta parte, vamos a eliminar ese control y vamos a agregar un control que se llama DateSpeaker. Vamos a buscarlo acá dentro de los controles, acá está, lo arrastramos, lo colocamos acá. Este tiene un formato predeterminado, podemos cambiar el formato, le damos clic derecho, propiedades, vamos a indicarle acá en la parte de lo que es el formato, vamos a poner día a día, mes, año, ¿sí? Entonces ya tenemos este formato. Luego yo creo que aquí ya no sería más otra modificación más. No, ya no. Entonces aquí ya está el formato. De acuerdo, entonces ya tenemos acá, vamos a poner un nombre a este control, le vamos a colocar acá DateSpeaker, fecha nacimiento, ¿sí? Tenemos este control. Ya sabemos que este control debería estar bloqueado, ¿sí? Desde el inicio. Vamos a hacer desde acá, vamos a darle un doble clic y vamos a ordenar nuevamente la forma en que vamos a visualizar esta información. Para esto vamos a importar de system.runtime.serialization.formatter.sort y vamos a importar de system.io. Ya en ese caso la clase IO para crear los directorios y todo el resto de los archivos que vamos a ir trabajando. Ya tenemos la instancia de inventores, es una nueva lista, la creamos, esto lo vamos a cambiar un poco, esto de acá no va a ser necesario, ¿sí? Botón agregar, vamos a ir modificándolo. En el load vamos a decir acá, bueno, podemos acá a nivel de acá ir colocando en la propiedad read only de lectura. Este también va a ser, seleccionamos estos también, vamos acá, y acá vamos a colocarle en la propiedad, este no tiene una propiedad read only sino enabled, y le colocamos false para que esté desactivado, no esté activo. Esto nos va a ayudar para que obviamente no se pueda seleccionar una fecha sin que esté activo. Entonces en agregar, acá ya tenemos el apellido, vamos a colocar acá los nombres, punto read only igual a false, mi punto txt descripción, punto read only igual a false, y mi punto txt sería profesión punto text igual a false. Vamos a también a decir que el DateSpeaker de fecha de nacimiento punto enable activo igual a true, para que esté activado.
y también vamos a asegurarnos que los cuadros de textos estén, en este caso, limpios. Txt apellidos, punto value, punto text es igual a string, punto empty, mi punto txt inventores nombres, punto text es igual a string punto empty, mi punto txt descripción punto text es igual a string punto empty, mi punto txt inventor punto text es igual a string punto empty, y mi punto de speaker fecha de nacimiento punto enable punto value es igual a string punto empty. De acuerdo, ahí activamos los botones de, colocamos el botón de agregar en falso, el de eliminar también, el de editar también y el de guardar si lo activamos, y el de actualizar, si no estoy mal, colocamos aquí mi punto actualizar punto enable es igual a false. Ok, bueno, entonces ya tenemos acá al momento de agregar este de acá, vamos a quitar acá esto, no necesitamos. Al momento de guardar vamos a hacer lo siguiente: creamos el nuevo objeto, le asignamos, acá no sería descripción, sino sería apellidos, ¿sí? Asignamos el apellido, luego los nombres, relacionamos txt inventor nombres punto text, luego punto fecha de nacimiento es igual a the speaker fecha de nacimiento punto value, luego inventor punto descripción es igual a txt inventor descripción punto text, y nuevo inventor punto profesión es igual a txt profesión punto text. Okay. De ahí agregamos el elemento a la lista. Acá vamos a cambiar, vamos a primero a llamar a personalizar grid y enlazar los datos al grid. Luego esto donde acá no es necesario, vamos a colocar, a copiar esta parte de acá de la lectura, vamos a copiar esto acá, en el momento que se guarde vamos a poner el apellido a false, a true, cuadro de texto en forma de lectura también, los nombres, la fecha de nacimiento en false, acá está, aquí en true, y también en forma de lectura. Activamos los botones, el de agregar, eliminar, guardar, en false, editar, y el de actualizar no, porque este no lo modificamos. Ok, listo. Ahora vamos a trabajar en el botón de eliminar. Para eliminar, aquí siempre verificamos que realmente hayan registros en el grid. Preguntamos si realmente deseamos eliminar el registro. Si la respuesta es sí, entonces primero nos aseguramos de eliminar el archivo físico, o sea, digamos del directorio acá que estamos trabajando actualmente en nuestro proyecto. Acá
acá nos vamos a asegurar de eliminar primero ese archivo. Entonces colocamos acá file.delete y acá le decimos que elimine de mySettings.objetos el objeto que esté identificado como, bueno, vamos a crear aquí un elemento de tipo inventores. Esto va a ser igual a voy a cortar esta parte de acá, ¿sí? Una vez que tengo la referencia del elemento que quiero eliminar, ahora sí mando a llamar el código del inventor, ¿sí? Y acá lo concateno con la extensión .xml, ¿sí? Y ahora ya que me aseguro de que se eliminó ese archivo físicamente, pues ya solo mando a llamar a remover de la lista ese elemento, mando a personalizar el grid view y luego enlazar los datos. Aquí al momento de eliminar, sí es importante que controle esto porque puede ser que no tenga permisos para eliminar ese archivo. Entonces lo que voy a hacer es capturar esa excepción. El registro 16 acá en inventores. Ok, bueno, listo. Entonces aquí ya eliminé físicamente el archivo y de la lista. Ahora en editar solo lo que hacemos es acá activar los botones, desactivamos el de agregar, eliminar, el de editar, el de actualizar lo activamos y el de acá vamos a desactivar estos botones. Esto mismo va a ser como que estamos agregando acá para que podamos actualizar. Entonces en editar activamos los controles y listo. Okay. De acuerdo, desactivamos los controles y ahora en actualizar lo que hacemos es simplemente asignamos los elementos a ese control. Por ejemplo, acá debemos de obtener el elemento que vamos a modificar. Entonces una forma un poco más elegante de hacer esto sería creamos el objeto y le decimos que esto va a ser igual a esta parte de acá. Ya tenemos el elemento que vamos a modificar y luego ya solo ponemos elemento, vamos a colocarle acá los apellidos, le asignamos a cuadro de texto elementos.nombres es igual a txt inventores nombres.text, luego elementos.fecha de nacimiento va a ser igual a dayspeaker fecha de nacimiento.value, elemento.descripción va a ser igual a txt inventor description.text y elemento.profesión va a ser igual a txt profesión txt inventor profesión.text. Okay. Luego personalizamos mandamos a llamar al método personalizar el grid y luego enlazar la lista. De ahí desactivamos los botones, agregar lo activamos, editar también, el actualizar lo desactivamos y los cuadros de texto también acá los vamos a desactivar. En el caso acá como nuevamente esto y colocamos acá como lectura igual a true
fecha de nacimiento, fans, para desactivar los controles. Bueno, listo. Ya tenemos entonces acá. Ahora solo nos falta el clic del grid. Ahora vamos a cambiar un poco el método personalizar el grid view. Esto lo tenemos en la parte de acá. Aquí hay métodos. Cuando enlazamos, limpiamos el acá. Esto siempre lo vamos a cambiar. Vamos a colocar acá. Limpiamos las columnas. Creamos el código inventor, apellido, los nombres, la fecha de nacimiento, la descripción del inventor y la profesión. Luego vamos a decirle esto. Podemos hacer uso de mi punto de instrucción with que habíamos explicado anteriormente, with.grd inventor. Entonces lo cierro acá con un with. Ya me ahorro esta parte de acá, este señor de acá, este también. Vamos a borrar esto. Te va a ser un poco tedioso borrar esto, pero nos va a quedar un poco más elegante nuestro código. Una vez que ya hemos colocado las columnas, lo colocamos en el selection mode. Le vamos a decir que una vez seleccionemos una fila, seleccione todas las demás celdas. Luego vamos a ponerle un selected row. Vamos a colocarle aquí un selected row style, selected row. Vamos a ver, no sería un row style, set default style, punto bad color es igual a color punto vamos a ponerle white punto alternative default punto bad color steel blue. De acuerdo, entonces ya tenemos esta parte de acá de personalizar el grid. Y ahora lo que vamos a hacer es este señor de acá no lo vamos a necesitar. En enlazar datos, enlazar lista, este señor ya no lo vamos a mandar a llamar acá. Acá enlazamos los elementos al grid. Solo que acá vamos a ver, agregamos el código. Aquí vamos a agregar el apellido. Después vamos a agregar los nombres. Después vamos a agregar la fecha de nacimiento. Luego vamos a agregar la descripción. Y después vamos a agregar la profesión. Ok, listo. Acá en mi mouse click vamos a verificar de que hayan elementos en el grid, y si hay, vamos a enfocar, vamos a obtener de in.txt apellidos.text va a ser igual a lista de inventores.elementat grd inventor current rows index y voy a asignarle el apellido. Luego acá le voy a asignar los nombres
Luego voy a asignarle acá la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento sería fecha de nacimiento punto value. Fecha de nacimiento. De ahí sería la descripción. Y por último la profesión. Entonces ya con esto me enfoco. Ahora aquí tengo dos métodos. Este es doble clic. Entonces acá vamos a pasar esto hacia acá. Y este método acá lo vamos a eliminar. Bueno, y ahora vamos a crear nuestro método serializar y deserializar. Public sub deserializar. Entonces para deserializar creamos un objeto de tipo deserializador SOAT formato. Luego que creamos el objeto vamos a recorrer el directorio. Vamos a obtener los archivos que estén en mysettings.objetos. ¿Sí? Entonces vamos a recorrer todos los elementos que están en esta carpeta. ¿Sí? Luego que ya tenemos los objetos en la lista, lo que vamos a hacer es crear un archivo string as string, y este va a ser igual a file.read openread, y vamos a leer este archivo. Una vez leído ese archivo, lo que vamos a hacer es, en este caso, deserializarlo. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar del deserializador. Vamos a deserializar el archivo string, ¿sí? Y le vamos a preguntar de qué tipo es. Si es un tipo de inventores, ¿sí? Entonces vamos a proceder a deserializarlo. Pero antes de esto vamos a crear acá una condición que si el archivo termina con la extensión XML, entonces que aplique esto. ¿Sí? Si ese archivo termina con la extensión .xml, entonces procedemos a deserializar. Entonces, si ese tipo de inventores, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como se recuerdan que al momento de deserializar, el cursor queda en la lectura de la línea del último, o sea, de que se queda en la última línea del archivo que voy a leer, debo regresar el cursor al inicio del archivo. Entonces para esto lo que voy a hacer es decir archivo string.seek, le voy a indicar que se inicie al inicio del archivo nuevamente para poder deserializarlo. Entonces vengo acá y digo lista de inventores.add y agrego, se mando a llamar a deserializador.deserializate y mando a llamar a archivo string. Entonces ahí ya lo tengo deserializado, y con esto ya pues prácticamente lo que hago es deserializar. Y lo que hago por último ya sería solo de asegurarme
de que el archivo string se cierre. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces ya con esto ya tengo el método de serializar. Ahora el método serializar. Entonces para el método serializar creo el serializador. Ahora lo que voy a hacer es serializar la lista. Voy a crear otro elemento que va de tipo inventores, igual que voy a recorrer la lista de inventores. Ahora voy a deserializar cada uno. Entonces para esto voy a crear un archivo string y esto va a ser igual a file.create. Voy a crear un archivo que le voy a llamar elemento. Ahora lo voy a crear en mysetting.objetos, ¿sí? Y lo voy a concatenar con elemento.código, código inventor, y lo voy a concatenar con extensión XML. Una vez ya creado la referencia, voy a intentar serializar ese objeto. Acá arriba también es importante controlar esa excepción, entonces lo vamos a hacer también. Entonces acá ya sería serializador punto serializate. Voy a serializar el archivo string con el objeto que tengo como referencia. Entonces una vez serializado, si hubiera un error, pues vamos a imprimir acá un mensaje de texto: error al intentar serializar el objeto. Mando un código de error que sería 16 y el título que sería inventores. Okay. Y por último me aseguro que la referencia de ese archivo se cierre. Ya tengo serializado el objeto. Ok, entonces acá, como les decía, me voy a asegurar de serializar este objeto try catch. Entonces acá voy a copiar este señor, voy a colocarlo acá: error al intentar deserializar el objeto. Acá find, me aseguro de que se cierre la referencia a ese archivo. Bueno, entonces aquí ya tengo los dos. Ahora únicamente lo que hago es que en el evento load, primero recuerden, voy a llamar a deserializar, luego a personalizar grid y luego a enlazar los datos al grid. ¿Sí? Ese va a ser el orden. Y por último, solo para cerrar la ventana, acá en propiedades, nos vamos al evento for closing y mandamos a llamar el método serializar. Con eso ya tendríamos completo la parte de lo que es entonces acá mandamos a llamar inventores, le vamos a agregar, creo que aquí se provocó un error, vamos a ver qué sucede. Sí, okay.
aquí no me va a aceptar el vacío porque no es un cuadro de texto. Lo corremos nuevamente. Mentores, ahora sí, agregar. Se desactivaron. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, vamos a ponerla acá. Decirle que fue nació en el 73, en marzo. Descripción, inventor de algoritmo X. Ok, la profesión acá no desactivamos la profesión y la vamos a dar a guardar. Ok, entonces acá ya tenemos esto, le vamos a editar acá. Ok, acá lo mismo, no sé qué pasó ahí. Bueno, aquí se supone que ya se guardó el objeto. Lo vamos a cerrar acá. Tuvo que haber en este objeto, tuvo que haber sido este de acá. Veamos. Y claro, acá está el objeto. Sí. Luego, ahora vamos a cargar nuevamente y se crea el objeto. Vamos a crear otro. Juan Mancilla, en Mancilla. Y que vamos a ponerle Juan Pérez, Juan Alberto, Juan Alberto. Y acá vamos a colocar acá la fecha, vamos a colocar acá, este señor en 1970, 87, mayo 13. Química. Vamos a guardar. Pues ya tengo dos objetos y con estos ya tengo el mantenimiento completo. Solo vamos a ver acá cuando lo vamos a agregar en descripción, profesión. Acá me confundí, era read only o era false. Acá apellido, profesión, text vacío, en lo que es editar. Vamos acá, fecha de nacimiento, profesión. Acá read only o era false. Ok, lo corramos nuevamente. Vamos acá, inventor. Acá le vamos a agregar, ahora sí, Hernández, Raúl. Acá el año. Descripción sería química también. Profesión es químico. Y acá sería, por ejemplo, inventor de la rueda. Vamos a guardar. Se almacena. Vamos acá a editar. Vamos acá, este va a ser químico acá abajo. Y acá inventor lámpara. Vamos a actualizar. Se actualizó. Acá en actualizar debemos de desactivar el control. Eso ya se puede hacer, se lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a darle acá profesión, ingeniero, voy a actualizar y ya está. Ok, listo. Ahora vamos a eliminar el último. Se elimina, cerramos, abrimos nuevamente inventor y ya está. Los objetos sin ningún problema serializados. Entonces es la forma correcta de poder trabajar con esta parte. Igual acá, si ya tenemos los objetos serializados, por ejemplo acá sería etanol, vamos a guardar y ya tenemos
el objeto también almacenado. Entonces si cerramos acá en tipo combustible, en la ventana tipo combustible, aplicamos lo mismo. Entonces tenemos la lista, tenemos nuestro método load, mandamos a llamar un método serializar, después personalizar grid, enlazar los datos. Aquí los botones para activar y desactivar los controles. Aquí el valor del cuadro de texto que va a tomar al seleccionar un elemento del grid, el botón guardar, cómo va a estar trabajando, ¿sí? De la misma forma. Luego eliminar, también ya lo tenemos acá de la misma forma, ¿sí? Tenemos eliminar y tenemos después el de editar, que simplemente activa los controles, los botones. Luego el de actualizar, que también hace la actualización, ¿sí? Y después tenemos el método enlazar lista los datos, o sea, recorremos la lista y asignamos los elementos al grid. Después tenemos el de personalizar, agarramos el grid, lo limpiamos, agregamos las columnas, le colocamos las propiedades y después el método deserializar, donde deserializamos los objetos de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Y por último el serializar, que sería el que nos permite serializar los objetos al cerrar la ventana, y esto lo hacemos en el método closing. Entonces tenemos esta parte de acá ya solo tendríamos esta parte de acá y estaríamos con estas tres ventanas ya trabajadas sin ningún problema.